Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Ya comienza Lo que nadie te dice. Información con verdades que otros te ocultan. Lo que nadie te dice. Aclarando dudas con María Eva Díaz por Radio Auténtica Online. Muy bien, pero muy buenas noches a todos en nuestro primer programa después de casi prácticamente 2 años. Lo que nadie te dice por Radio Auténtica Online San Luis, Argentina. Recuerden que nuestra radio es radio por internet. Estamos teniendo una gran llegada ahora con los TikTok y todo lo nuevo en tecnología, y estamos teniendo muy buena llegada porque hemos con nuestra radio marcado la diferencia. ¿Y cuál es? Captar ese público que quiere despertar, ese público que quiere calidad de vida, ese público que no quiere tantas noticias y noticias que bardean tanto que no te dicen toda la verdad. Y nosotros estamos para decir la verdad, que eso es lo importante. Y para empezar este primer programa, convoqué a alguien que yo valoro y aprecio muchísimo porque en su momento yo compartí su investigación y acoplé cierta investigación al señor Santiago Caviglia. Y lo voy a leer porque no quiero perder nada. Miren, consultor internacional, especialista en estrategias, conductas humanas, religiones comparadas y misticismo, procesos anticorrupción, abocado a la lucha antipoderes supranacionales y sus agendas globalistas de control, sometimiento, explotación, esclavitud, destrucción y exterminio. Santiago, muy buenas noches, espero no haberme equivocado en nada. No, buenas noches, María Eva, buenas noches a todos. Bueno, y como en su momento, cuando estuvimos hablando de las vacunas, nos trataron de antivacunas, nos trataron de locos, bienvenido sea porque dijimos toda la verdad de las vacunas. Y hoy por hoy se está mostrando las verdades de esto que había ocurrido con esas vacunas experimentales, ¿verdad? Sí, así es. La verdad, tarde o temprano sale a la luz. El desafío es poder hacer que salga no tan tarde, ¿no? O sea, más bien temprano. Es una carrera que por ahora la estamos perdiendo, pero hay muchas novedades, ¿no? Y herramientas, Exacto, que exacto. tal vez puedan ayudar. Y bueno, la mayoría somos creyentes. Muchos han despertado y tienen una conciencia mucho más amplia, mucho más abierta, pero al mismo tiempo como que está bloqueada, ¿no? Muchos la tienen como bloqueada y creen tener la verdad y creen ayudar y creen hacer tanto por el ser humano, y sin embargo se están equivocando. Por hábitos, por lugar de confort, por no hacer el énfasis como corresponde ante la prevención y la calidad de vida y ante las verdades, como por ejemplo una investigación que estuviste haciendo prácticamente 20 años, mensaje místico que Jesús ocultó en su Nuevo Testamento. El mensaje místico que Jesús ocultó en su Nuevo Testamento, aquí revelado, que esto es sumamente importante. Contanos, Santiago, ¿cómo fue que se dio de hacer esta revelación, que no va a ser en este primer programa tampoco? Esto es una introducción a tantos hábitos que el ser humano se equivocó. Sí, si te referís al adoctrinamiento de 2000 años, Sí. me refiero al canónico correspondiente a las autoridades
y organismos religiosos cristianos, sí, sí. Esto ocurrió en el 2005, donde confluyeron dos cosas. Una son las características mías en cuanto a mis especialidades, y la otra fue que tuve que ponerme de lleno en los 4 evangelios canónicos para hacer un pequeño trabajo de investigación. Y ahí confirmé lo que yo ya sabía, que seguramente iba a estar, que es este mensaje codificado que Jesús realizó en su propio testamento, ¿no? Que después se le llamaron los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. El trabajo este está abocado solamente en esos 4 trabajos, ni en el Apocalipsis, ni en las cartas y epístolas de los discípulos, solamente en los 4 evangelios canónicos. Y no me costó conseguirlo por las características mías de lo que yo hago como consultor. Primero, soy un consultor que estudia, que realiza análisis de situación como cualquier consultor. Uno tiene que saber dónde estamos parados, hacia dónde deberíamos ir, y en el proceso intermedio uno va aplicando las distintas metodologías, planifica, toma decisiones, define subobjetivos para ir realizando un avance en etapas para poder llegar al objetivo final, o sea, del punto A al punto B. Entonces, un consultor sí o sí hace análisis de situación, y para eso se rige de indicadores, de parámetros, de termómetros, que uno los observa, los sabe interpretar, y según lo que concluye es después lo que va a decidir realizar para mantener eso si está favorable y es conveniente mantenerlo, o modificarlo para hacer que se rectifique, que se alinee y poder llevar la cuestión que sea hacia el lugar que uno quiera. Entonces, yo me especializo en hacer análisis de situación y ver indicadores. Después la otra característica que tengo es que me especializo en lo que serían actitudes y conductas humanas, o sea, en lo que son cuestiones psicológicas y sociológicas. Y además me especializo en religiones comparadas, y además digamos que domino, me especializo en misticismo, o sea, tenía todas las características como para eh, incuestionablemente poder ver esos indicadores, ver hacia dónde me conducen, y encontrar el mensaje oculto, y después poder decodificarlo. Jesús lo ocultó para que salga a la luz. De hecho, él dijo, os hablaré en parábolas porque vuestras mentes están embotadas, porque con sus oídos oyen pero no escuchan, ven pero no perciben con sus ojos, con sus mentes no comprenden. Entonces, no todos les es dado lo que no pueden comprender. Santiago, Sí. ¿por qué se dio justamente ahora, ¿no es cierto?, en este momento? Porque vemos que son los últimos tiempos. ¿Por qué Jesús también, ¿no es cierto?, demoró en que se supiera todo esto? Sí, él habla de velad, estad atentos, tened vuestras lámparas encendidas, esos son los Sí, chakras. Después habla, igual que Moisés hizo elevar la serpiente, vosotros tenés que elevar la vuestra, es la energía interna que tenemos, la energía vital que circula a través de estos centros de energía llamados chakras. El mensaje de él es recalcitrantemente místico, metafísico o esotérico. Ahí explico las diferencias que hay en esos 3 términos, incluso las semejanzas que tienen esas 3 palabras o esos 3 conceptos. También se define qué es la espiritualidad, se definen un montón de cosas. Se habla también de qué es el inconsciente, doy un concepto distinto al clásico, no importa de qué escuela se pertenezca. Se define qué es la culpa, el pecado y el perdón desde el punto de vista místico.
Es muy completo el trabajo, es muy completo. Y Jesús en esa época decide tenerlo oculto porque si algo se caracteriza al ser humano es que somos personas y la palabra persona nos define muy bien. El origen de la palabra persona es tuvo distintos conceptos. El primero fue, que también lo explicamos ahí, eh, se denominaba persona la máscara del personaje que un actor representaba. Después se le llamó al rol o el papel que estaba protagonizando ese actor. Después se lo llamó al actor y ahora hay tendencias un poquito New Age que se le llama persona, o sea, ser auténticas personas, lo atribuyen a ser el individuo tal cual es, sin entrar en esa ficción o ese rol donde realiza ese personaje. O sea, el individuo sin maquillaje tal cual es. Pero, sea como sea, siempre el ser humano ha estado vinculado y relacionado por sus actitudes y por sus acciones cotidianas, por estar continuamente expectante del qué dirá el entorno para poder tener aceptación, valoración, sentirse seguro, sentirse querido, sentirse útil. Entonces, generamos ficciones que resultan con maquillaje ser atractivas. Y por ahí anda un poco también uno de los indicadores de Jesús, donde él juega con palabras con respecto a ese rol que desarrollamos como ficción. De hecho, hay un capítulo, Mateo, no me acuerdo ahora si es 23, hay un capítulo casi completo donde se lo dedica a los escribas, fariseos y doctores de la ley, Sí. hipócritas, sepulcros blanqueados. Los define en forma espectacular, pero espectacular. Es lo que está ocurriendo prácticamente en estos momentos, como vos habías dicho también, rabietas, tonterías Sí, que se sí. hace en el día a día, ¿no? Sí, rabietas infantiles, irresponsabilidades, inmaduros caprichos. Sí, somos muy infantiles, muy irresponsables, nos las pasamos evadiendo, justificando, negando, subvirtiendo, proyectando. La colección es muy, muy grande, es muy, muy grande. Entonces, el mensaje de Jesús apela a una acción inminente, pero inminente, que no tiene nada que ver con la letra muerta y superficial que han estado adoctrinando las autoridades religiosas, no importa cuál, todas, durante estos 2000 años. Entonces, el mensaje oculto, el profundo, la palabra viva Sí. que él rescata en esa codificación para asegurarse de que ese mensaje, por más que en ese momento no sea aceptado, ni entendido, ni visto, pudiera perdurar intacto, que de hecho quedó intacto durante los milenios, al punto que los indicadores son muy fuertes, solamente hay que verlos y entender las parábolas y los versículos de él, que resultan ser lo más agrios, lo más difícil de digerir y que además resultan ser antagónicos entre sí. Porque por un lado él te dice, seguidme, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, la paz os dejo, mi paz os doy, pero por otra parte él dice, no pensé que vengo a traer paz a la tierra, vengo a traer decisión, fuego y espada. Y no veo la hora de que todo eso ocurra. Vengo a hacer que se peleen hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre. Y los enemigos los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice, el que no aborrece padre, madre, por mi causa no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y la palabra aborrecer es literal ahí. Se la trata de suavizar, de justificarla diciendo, no, él no dice, si querés seguir a mí, aborrecer padre, madre, hijo.
lo que dice es preferidme a mí por sobre ellos, pero no, si él usó la palabra aborrecer, en contraste con algo tan sensible como nuestros seres más queridos. Entonces, él indicadores hay que comprender de que ha estado haciendo juegos de palabras, usando idénticas palabras con distintos significados. Se comprende un poquito la cuestión, es una visión distinta a la forma de interpretar y de leer los evangelios tal cual como nos los han adoctrinado nuestras autoridades religiosas hasta el momento. Santiago, vos en su momento habías dicho, me dijiste, mejor dicho, pongamos la barba en remojo, hagamos un cambio radical, que es lo que estaba pidiendo también Jesús, ¿no es cierto? Sí, 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 totalmente, totalmente. Incluso él llegó a decir, no podéis estar con dos amos al mismo tiempo, porque tarde o temprano terminarás traicionando a alguno. O sea, los grises no sirven, es al blanco blanco y al negro negro, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Es una convocatoria a saltar a la acción radical, a hacernos responsables, a llamar las cosas por su nombre. El mensaje es 100% místico. Y te diría que incluso en este trabajo, como se aplican conceptos de la unión, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, es así, allí estoy yo, pedid todo lo que queréis y os será dado. Cuando dos de vosotros eh, se reúnen, eh, son todos conceptos de alineación. El concepto de amor está relacionado a la armonía, la paz, o sea, la ausencia de conflicto, y la armonía está relacionada con la sintonía, con la sincronicidad, con la afinidad, con la sincronización. Son todos conceptos que se aplican en la física cuántica, Mira vos. en donde según cómo se barajen las cosas, por la ley de afinidad y de atracción o repulsión de iguales u opuestos, según en qué fase estén, uno puede hacer que confluyan en unión o en separación. A veces tenemos que separarnos de nuestras porquerías y unirnos con todas las virtudes que tenemos, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. es puramente metafísico. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en mi caso, hubo un cambio radical realmente, un cambio muy grande, y solo han quedado dos amigos, por decir, y, y no hay más amistades, porque nadie ha despertado, y eso que están en caminos, digamos, de, ¿cómo puedo decir? De seguir una religión, de seguir, pero con el mismo pensamiento de hermandad. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, cuando uno deja de estar tan preocupado por el que dirán, por lo superficial, por la apariencia, por agradar, uno está continuamente pensando y especulando, ¿qué, ¿cómo se lo digo esto o no lo digo? ¿Se lo digo de esta manera, se lo digo lo otro? ¿Cómo le caerá? Y si lo hago de esta otra manera, puede que le caiga mejor. Y estamos continuamente tratando de seduciendo al otro, de Exacto. embaucarlo, estar Sí, especulando, manipulando, tal cual como los sepulcros blanqueados, los sí, hipócritas de esa época, sí. los fariseos y escribas. Y lamentablemente en este final de los tiempos, nuestros fariseos del presente y escribas del presente se han perfeccionado con respecto a los de 2000 años atrás. Así que si hoy está Jesús entre nosotros físicamente, yo creo que no le alcanzaría el látigo para cagarlos a palos a todos. Sí, Bueno, pero a ver, yo le digo siempre a la gente,
que presten atención porque en nuestra mente hay un potencial muy grande, tanto para el bien como para el mal. Es la decisión nuestra. Y debemos aprender primero a ser un buen observador para poder ser digamos, una persona que realmente sabe percibir, para de ahí de percibir pueda intuir y de intuir pueda llegar a tener también clarividencia, que eso nos puede pasar a cualquiera que quiere seguir el camino. ¿Vos qué decís? Qué lindo tema tocaste ahí. Mirá, Jesús ocultó este mensaje porque cuando uno está en un estado de evasión, negación, subversión, proyección, etcétera, etcétera, distorsión, maquillajes, ¿m? Cuando uno no quiere ver la verdad, la realidad, somos una sociedad, el ser humano ya de por sí tiene la tendencia a busquemos la felicidad, evitemos los problemas, ¿no? Si los podemos Sí, ignorar mejor, si se los podemos chantar al otro y usarlo de chivo expiatorio, fantástico. Entonces nos las pasamos no reconociendo errores, somos una fábrica de hacer cagadas, y al no resolverlas y taparlas con maquillajes o cortinas empapelados o cortinas de humo, o cosas que te distraen y te llevan a, como el mago, ¿viste? No quiero que veas acá donde está el estofado, entonces te genera una distracción, algo atractivo a un costado, y bueno, nos la pasamos por la vida haciendo esos jueguitos y esos truquitos tan bonitos, que después llevan al desastre que estamos hoy, ¿no? Con todo este caos geopolítico globalista supranacional. Entonces, cuando uno está en esos estados, que no quiere ver la verdad y uno le muestra la verdad que viene por lo general con algún problema y alguna molestia, solemos redoblar la apuesta con más maquillaje, con más corazas, eh, con más adulteración precisamente de la realidad. Entonces Jesús dijo, bueno, ok, no voy a generar yo que refuercen sus procesos de máscaras, maquillajes, distorsión y etcétera, y evasión. Les digo lo que quieren escuchar, la parte superficial. De todos modos, yo me aseguro que estén los indicadores y que debajo de esos indicadores, quien sigue el camino que les indica, sí. puedan encontrar el mensaje profundo, el místico, el verdadero, el contundente. Y está intacto. Fue un genio en dos sentidos. Primero, en tres sentidos. Primero, por cómo ha conocido la esencia del ser humano, con todos los mecanismos, etcétera. Segundo, el dominio que tiene de toda la parte metafísica, porque es metafísica pura. Y la tercera cualidad que demostró en esto fue la forma que logró encriptarlo, adelante de todas las narices de todos nosotros. Durante 2000 años, literalmente esos indicadores se han estado cagando de risa de todos estos pseudos expertos religiosos que se han rascado la cabeza durante 2000 años, y esos indicadores no los vieron. Vieron palabras feas, eh, palabras provocativas de él, palabras que son agrias: aborrecer padre, madre, hijo, si no, no podéis seguirme a mí, mataos los unos a los otros, eh, y no veo la hora de que todo eso ocurra, les abro en palabras para que no vean, no oigan, no entiendan, no sean perdonados y se salven. Pero, ¿por qué lo dijo? Lo explica él muy bien también. Cuando uno está todos nosotros tenemos partes buenas y partes malas, todos. Y según en qué situación Santiago, estemos, ahí mismo, tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Vamos a venir con esta parte que es muy importante. ¿Por qué Jesús realmente estuvo diciendo aborreced a vuestros padres? ¿Por qué? ¿Sí? Es muy interesante. Ya regresamos con lo que nadie te dice
por Radio Auténtica SL Online. Regresamos con el programa Lo que nadie te dice por radioautenticaonline.com.ar. Santiago, nos quedamos en el punto cuando Jesús dijo de aborrecer a vuestros padres. ¿Cómo es la cosa? Ahí la palabra aborrecer es literal. Padre, madre, hijo, por supuesto, no es literal. El dogma canónico, no importa qué religión cristiana, lo ponen al revés, como literal, padre, madre, etcétera, y aborrecer te lo maquillan, te lo diluyen. No, no es aborrecer, él quiere decir preferidme a mí por sobre lo demás. No, lo hubiese dicho. Él cuando quiso ser muy claro, amad hasta incluso vuestros propios enemigos, o sea, el Antiguo Testamento te dijo, ojo por ojo, diente por diente, amad a vuestros amigos y aborreced a vuestros enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y después da toda una lista. Al que necesita una capa, dásela, al que te da una cachetada en una mejilla, dale la otra. Cuando él quiere ser bien concreto, lo es. Entonces, si él quisiera decir, preferidme a mí por sobre cualquier cosa terrenal, incluso tus seres queridos, lo hubiese dicho de esa manera. De hecho, hay un versículo que lo dice, que él habla con el concepto no del aborrecer, sino del amor. Amadme a mí por sobre padre, madre, hijo. Lo dijo, punto. Entonces no tiene que recurrir a la palabra aborrecer, que es muy fuerte. Aborrecer es odiar exacerbadamente, es peor que un odio. Eso es un indicador. Es maravilloso. Y te digo que María Eva es milimétrico la cantidad de indicadores que hay y todos confluyen en forma armoniosa hacia lo mismo. No hay contradicción alguna, no hay cosa rara. No hay cosa rara. Santiago, nos iba alertando ante todo lo que se venía y que teníamos que tomar la decisión de dejar ese lugar de confort, de agradar a otros. Sí. Él parte de que tenemos que ser genuinos en todo sentido. Después también hay mucha psicología en este trabajo. Son 10 videos, más o menos 22 horas. Sí. Los 10 videos están basados en un escrito que fue originalmente 23 carillas, después pasó 25, y después se le hizo un apéndice, después se le hizo un anexo al apéndice. No las conté, pero entre las tres deben de estar en las 280 páginas, y esas 22 horas de video que son un tutorial, un curso de capacitación intensivo de religión, misticismo, psicología, filosofía, tenés todo ahí. Se habla mucho también de los conceptos psicológicos del ego, el yo, el super yo, el carácter, los estadios, la personalidad. Está muy completo, aparte en forma muy integral, y que se integra todo. Y está explicado muy sencillo. Lo puede entender un chico de 10 años, te lo aseguro. Yo lo he hecho, esto lo descubrí, lo confirmé, mejor dicho, hace 20 años, lo tuve que guardar porque todavía no estaba preparada la sociedad. Lo hice, mientras tanto lo estuve evaluando con todo tipo de eruditos de todos los ámbitos y no lo han podido refutar de manera coherente y sincera. Algunos que no pertenecen a alguna de las ramas religiosas, de los organismos religiosos, lo han visto con mucha admiración, lo dijeron, esto no lo podemos refutar, esto es inédito, no existe. Y sí, realmente no existe. Yo me pregunto por qué no existe, pues en realidad cuando uno lo va a leer va a decir, pero es tonto, esto era obvio. Y sí, es obvio, es obvio. El mensaje místico, lo que él está diciendo con estos indicadores, el mensaje calza, cae solo. La verdad que este sí que es un tema realmente muy, pero muy interesante. Y Santiago, yo
quería preguntarte, vos has estado trabajando con personas relacionado todo con lo místico. Has estado investigando pero a fondo. Sí, como el mensaje este es místico, por supuesto también lo cotejé con especialistas en misticismo, gente que está afín a esas cuestiones, planos elevados. No pudieron refutarlo y les agarró también un poquito de creer que adelante de sus narices se les escapó, incluso a ellos, algo tan básico y tan obvio. Y sí, se supone que un místico es una persona sensible, ¿no? Una persona que ve Seguro. más allá de lo evidente, de lo superficial. Estamos en una época donde el ser humano nunca ha estado tan evasivo, tan distraído, tan en estado de negación, en estado de procurar la felicidad express, de, bueno, zafemos el día de hoy, tratemos de ser lo más feliz posible y mañana veamos qué podemos hacer para continuarla. Y así son los estragos que vamos haciendo, pues vamos de manotazo en manotazo tratando de evitar los problemas que nosotros mismos generamos, ¿no? En Entonces este, se en acumula. este, en este final de los tiempos es como que se ha permitido todo un desastre por querer tener solamente amor propio y no hermanarnos. Exactamente, sí, exactamente. Sí. También se explica bien el concepto de la diferencia entre la individualidad y el individualismo, el egocentrismo y el egoísmo. Hay gente que dice, no, está fantástico ser individualista y egocéntrico, porque es la forma de uno poder distinguirse con respecto a la manada, con respecto al otro, poder ser alguien, y esa es mi identidad, porque si soy del montón y todos competimos, y bueno, y dentro de la competencia está también la jugada sucia, sacar ventaja, la mentirita piadosa. Ahora vamos a estar hablando un poco de mentiras piadosas dentro de los referentes de los que se dicen ser los despiertos, que no se comen las mentiras oficiales del gobierno, de los medios masivos, de las farmacéuticas, de todo el sistema académico que te forman en las universidades y uno sale siendo un profesional con una chapa, ¿viste? De lo que sea, y después hace posgrados. Vamos a hablar de estos pseudo despiertos referentes y líderes sociales de lucha antiglobalista y poderes supranacionales, que son el reflejo perfecto de esos sepulcros blanqueados de hace 2000 años que Jesús, con tanta maestría, supo describirlos desde todos los puntos de vista. No los conté, pero da ejemplos de cada situación cotidiana de ellos, ¿no? La interacción con la viuda, que la tratan de embaucar, de cómo se tratan de pavonear arriba de un atril en una plaza pública para ser vistos con sus vestiduras así rimbombantes, gente Eh, insegura, es gente. decir, los despiertos son tan farsantes como tantos otros. Y ahora vamos a entrar en eso porque aparte hay un hecho a nivel internacional muy fresquito hace un par de días y precisamente por estar maquillando las mentiras y los errores y no reconocerlos, han estado haciendo una bola de nieve donde han caído muchos científicos y mucha gente bastante rescatable dentro de este activismo y se han enganchado en lo populista, lo simple, lo fácil, lo chabacano, el teatro y la ficción, para que se Totalmente. entienda de que no importa por dónde lo veamos, hasta ahora es puro teatro, como dice Vicentico, ¿no? Es una canción espectacular, puro teatro. Así que, bien, hace 20 años atrás esto lo tuve que mantener guardado. El ex obispo de Buenos Aires, el cardenal Poli, Sí, que de obispo pasó a cardenal, cuando después el fallecido Papa Francisco Globalista y putañero se hizo papa. Eh, se lo di a él a través de la secretaria, se lo di a varios monseñores
e incluso se lo di a las autoridades de la Universidad Católica Argentina, a un profesor especialista en religiones comparadas y gnosticismo, al señor Francisco García Bazán. Tuve el honor de que lo revise y dijo: esto es inaudito, no lo puedo refutar, realmente es inédito, es espectacular. Francisco Bazán fue convocado por el Vaticano para realizar los estudios de los rollos de Nag Hammadi, los rollos coptos egipcios, que fueron descubiertos en esas cuevas en 1945, creo. Y bueno, cuando llegan a las manos del Vaticano, el Vaticano se pone a estudiar esos manuscritos, que son misticismo puro también. El 60%, por ejemplo, el 60% del Evangelio gnóstico de Tomás, Santo Tomás, está puesto, el contenido ese está puesto en los 4 evangelios canónicos. O sea, y es 100% místico. Bueno, Francisco García Bazán fue convocado por el Vaticano para armar los grupos de investigación de estos rollos. Ah, Una de mira las, vos. sí, 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 sí. Así que a ese nivel. Así que bueno, la cuestión es que hoy más que nunca la humanidad ha estado redoblando las apuestas con evasiones para no reconocer errores, para querer evitar todo tipo de incomodidad, incluso los errores y los problemas que uno mismo genera. La vida cotidiana te envuelve en problemas ajenos a veces, a uno, pero muchas veces son problemas que nosotros mismos generamos, a nosotros y a terceros. Y bueno, al no reconocerlos, estamos tapándolos con más maquillaje, con más mentira, con lo agudizamos el problema, se va acumulando todo eso, ¿no? Se acumula y se agudiza. Entonces, bueno, llegó el momento de sacarlo a la luz. Yo en esos 20 años hice un ensayo que resultaron ser 5 tomos, el epílogo, extraje el epílogo de ahí y un par de contenidos, y con eso generé las 23 páginas de inicio, que después fueron 25, y sobre esas hicimos los 10 videos tutoriales de capacitación. Mira. Sí, y está clarísimo, está clarísimo. Y no depende de nadie más que de nuestra actitud de querer hacer un cambio. Mira que es simple, es nuestra actitud de querer hacer un cambio. O sea, tenemos que ponernos en una actitud de decir, bueno, distinto para modificar esta realidad y por lo tanto tenemos que cambiar algo nuestro, porque nosotros somos los artífices de nuestro infierno. Jesús convoca es a ser artífices de generar nuestro cielo en la tierra. Él dice: haced buenos frutos, generad tesoros celestiales, acumulad tesoros celestiales. Es un poema, el Sermón de la Montaña es 100% búdico. Hay 2 etapas, una es de purificación, un renacer, se explica el concepto de qué significa renacer, pasar por un bautismo y la resurrección de los muertos. No es poco, ¿no? No, no, no. Es un tema. Eso que estás diciendo último está muy bueno para que el próximo viernes lo podamos tocar, apuntar a eso, porque así lo profundizamos y vamos entrando un poquito más en este tema del mensaje místico que Jesús ocultó en el Nuevo Testamento. La gente a veces, ¿y cuál es el mensaje? ¿Y qué es lo que ocultó? Pero todo lo que se ha hablado más o menos para que la gente vaya dándose cuenta, lo que se habló en esta hora prácticamente, es para que capten que tiene que haber realmente un cambio. ¿Será que tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, Santiago? Sí, sí, incluso lo dice él, un mensaje muy místico, ¿no? Adentro y afuera están relacionados o son distintas partes de la misma cosa, arriba y abajo lo mismo. Todo lo que se ate en el cielo será atado en la tierra y viceversa. Todo lo que se desate, lo mismo. Llega incluso a decir, y muy claro, el reino de
Dios no está aquí ni allá, el reino de Dios ya está entre vosotros. Está todo dicho. Hay un versículo, hay 6, por lo menos 5, no los conté, pero por lo menos 5 y puede ser que haya 7. Pero el más fuerte de todos es: creed en mí, las obras que yo hago vosotros también haréis, y mayores que estas lograréis, y nada os será imposible. Pedid y Ahí recibid. está, con que nos estaba mostrando el poder mental que tiene el ser humano para poder llegar a concretar, si vamos al caso, sus sueños. Sí, pero de todos modos, si bien se aplica, y lo Sí, explico muy bien ahí, lo explico muy bien. Uno podría tener todo lo que quiere, material, qué sé yo, porque ya domina, viste, los planos más esotéricos. Pero cuando uno ya está sintonizado con su esencia, no necesita fingir, no necesita simular, no necesita totalmente. impresionar, no necesita que lo acepten, no necesita mayor dinero que el que se pueda necesitar en una sociedad moderna donde todo se mueve por canje de dinero, digamos. Exacto. Antes era el trueque, hoy es canje de dinero. Yo te doy un producto o me da la tarjeta, es lo mismo. Eh, es lo mismo. Sí, es Me das un, verdad, peda- es me verdad, das un sí. pedacito de tu tarjeta, un pedacito de tu cuenta bancaria, me das, a través de la tarjeta. La tarjeta te queda con vos, pero bueno, la cuenta bancaria es la que, viste, se queda con vos o con otro, según lo que te den a cambio. Bueno, no estás necesitando nada de esas cosas. Hay mucho concepto búdico de las filosofías antiguas milenarias hinduistas. Es un trabajo hecho a mucha, mucha conciencia. Aparte, durante 20 años he estado diciendo: señores, por favor, tírenmelo abajo, a los expertos, a nivel mundial, tírenmelo abajo. No quiero tener algo que pueda tener errores. Tírenmelo abajo, en forma coherente y sincera, por supuesto, ¿no? Pues cualquier boludo te puede decir cualquier cosa y con eso te puede decir: ay, ya te lo tiré abajo. Sí, Ahora vamos a hablar de boludos, de nuestros boludos presentes, los fariseos y escribas del pasado, pero que están hoy acá, redoblando la apuesta con sus rabietas y con todo lo que Jesús les achacó 2000 años atrás a los de aquel entonces. Bueno, hoy están perfeccionados. Vamos a hablar de todos estos mecanismos de maquillaje, de redoblar la apuesta, de subvertir, de ignorar, etcétera, etcétera. Porque es una lección de vida, tenemos que aprender de nuestros errores, ¿no? Para eso totalmente. Jesús Sí, plasmó la porquería de ese entonces, la puso bien en evidencia, para decir: miren, por lo menos úsenla de ejemplo. Bueno, ahora en un ratito vamos a usar de ejemplo nuestros fariseos y escribas del presente, que se supone que son los despiertos, los que la tienen clara, son los que nos van a salvar de todas estas agendas globalistas supranacionales de control, destrucción y exterminio. Es un delirio, realmente es un delirio. todo es, digamos, una mentira disfrazada con una verdad. Claro, y te tapan la mentira con una nueva mentira o un empapelado que en su momento le sirvió para que los incautos vean algo bonito y no vean detrás de toda la porquería que están escondiendo. Pero esos empapelados, viste, la porquería es tan grande que termina diluyendo hasta el mejor empapelado. Entonces tienes que reempapelar y reempapelar. Llega un momento donde el empapelado es tan grueso y tan pesado que no cae por propia cuenta. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, pues están redoblando y redoblando y haciendo una bola de nieve y cooptando mucha gente, pues generan una tendencia, un fanatismo con campañas de propaganda, tal cual como ocurre afuera, ¿viste? Los medios masivos que te engañan, que Totalmente. manipulan. Bueno, Sí, ellos sí, hacen sí. exactamente lo mismo. Son nuestros sepulcros blanqueados del presente. Así Eh, que no sé si antes de, ¿crees que va a ir a título de ejemplo a eso o cerrar con lo que veníamos diciendo de toda esta decodificación, ¿no? De un mensaje que suena un poco hagamos, raro, ¿no? ¿sabés qué? ¿Cómo Porque puede ser esto? esto vamos a tener para cortar tela de aquí, no Uf, sé, como 8 viernes seguro. Vamos a ir cerrando de la manera que vos lo sugeriste.
Bueno, ¿cómo no? Entonces vamos a usar a título de ejemplo lo que está hoy ocurriendo en nuestro actual caótico presente del final de los tiempos. Exactamente. Tenemos unos pocos minutos, pero dale, 7, 10 minutitos, dale. Fantástico. Bueno, para poner en contexto, hay una biotecnóloga que se llama Lorena Di Blasi, es una persona como muchos, muy inseguro y que necesita valerse de algo para tener impronta individual, o sea, propia, que la distinga del resto. Y es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograrlo. Es, se ha adueñado de resultados de terceros, éxitos de otros, se los adjudicó a ella, te hace relatos un poquito de cosas propias y después te sigue el relato explicándote cosas de hallazgos científicos de trabajos de terceros, de otros científicos, y no te dice, dejé de hablar del mío, ahora estoy hablando del otro. Entonces, bueno, es un sepulcro blanqueado, un fariseo, un escriba, tal cual como Jesús lo describió hace 2000 años. Lamentablemente ahora esta biotecnóloga, que fue famosa porque hizo un informe del grafeno, después se tuvo que retractar, diciendo, no, no, bueno, ok, dije que era todo grafeno lo que había en los viales estos de las famosas vacunas, y después, bueno, no, en realidad hay más cosas, hay 55 elementos, que después fueron 60 y pico, hizo un informe que es un desastre, y me consta porque yo he seguido la evolución de todo eso, he participado viendo cerca a los autores principales o quienes la han acompañado a ella a nivel científico y que después se abrieron porque dijeron esto es un mamarracho. Y lamentablemente ahora metieron en esta tendencia de distorsionar todo a un abogado penalista, se llama Marcelo Seufer, y una pena porque él es el que está llevando una de las pocas causas de envenenamiento que han prosperado, por lo menos está en proceso, a nivel mundial con respecto a estos inóculos de las vacunas estas pandémicas. Yo armé un compendio de las entrevistas que daba esta biotecnóloga, donde se contradice, donde modula, igual que los fariseos y Sí, sí, escribas sí. hipócritas. Y es tan alevoso, tan alevoso. Por suerte hubo un perito forense norteamericano, especialista en alimentos, llamado Mike Adams, que tiene un laboratorio espectacular con máquinas de primera línea, tiene más de 20 años de experiencia, de especialización en el tema. Y bueno, después de toda la campaña que hicimos de alerta, se animó a hacer su propio informe respecto al informe de esta biotecnóloga y sus tres compañeros pseudocientíficos. Y bueno, a partir de ahí tuvo que modular, reconocer, pero en forma solapada, la cosa, contradiciéndose con respecto a lo que venía garantizando, que 55 elementos tóxicos no declarados en estos viales, en estos frasquitos, y después reconoció, sí, bueno, la toxicidad no tiene sentido verla en los elementos que son en los átomos, porque todos esos elementos químicos están combinados formando sustancias y la toxicidad que puedan llegar a tener estando sueltos, separados, deja de ser tal cuando están en combinación. Eh, y bueno, y a eso se prestó con una excusa técnica, jurídica, el abogado este penalista Marcelo Seufer, una pena pues buena persona. Tal vez pensó que con eso hacía el bien, porque como ahora la están persiguiendo desde la parte jurídica del sistema, por más que es un informe totalmente, científicamente no tiene sentido. Aparte, sé cómo fue fraguado ese informe, pero aún así genera tendencia y para frenarla le hicieron un sumario y ella se hace la víctima diciendo que es por su informe, que le objetan la calidad del informe, cuando no, es un sumario por supuestamente usando el nombre del CONICET
usando el tiempo y la estructura del CONICET para cuestiones de investigación personal. Quiero que el público se dé cuenta que estamos también hablando de esto porque está todo relacionado con el mensaje de Jesús. Está relacionado con cómo está actuando el ser humano, creyendo que está haciendo el bien y se está equivocando. Acá no se trata de recibir laureles, acá se trata de ayudar y, a ver, seamos humildes, tengamos un Sí, poquito de dignidad, sí, ¿eh? sí. Y Sí, no cuidar la quintita de uno, cuidemos la quintita entre todos. Yo cuando exacto, salgo a vender publicidad, yo mismo les digo, yo les muestro la verdad, yo no los engaño, porque si no me estoy engañando a mí misma. exactamente. El caso este de Di Blasi y la mayoría, los científicos que se le abrieron, porque ya estaban asqueados de todos los errores que cometía y las truchadas que cometía, pero nadie se atreve, por inseguridades también y por comodidad, nadie se atreve, viste, a ir en contra de la corriente, a objetarle, a decirle, alertar al público, miren que esto es trucho, miren que la intención de esta persona es usar el activismo para enarbolarse ella. Y Jesús lo dice muy claro, todas las cuestiones de miserias humanas, inseguridades personales, no hay caminos cortos y mucho menos de estar haciendo maquillaje como esto que distorsionan además, Totalmente, totalmente, es cargando la cruz de uno en un trabajo interno, en un camino interno. Y lo explica totalmente. perfecto, es milimétrico, es fabuloso. Santiago, mil gracias. Vamos a continuar el viernes que viene, mi amigo, porque esto es un tema para reflexionar, para concentrarse realmente y aprender un poquito más a conocernos también a nosotros mismos, que es muy importante. Santiago, yo te agradezco muchísimo y nosotros nos reencontramos con este programa, Lo que nadie te dice, porque mostramos verdades, gente. Mostramos verdades por una radio que apunta a la prevención y a la calidad de vida. www.radioautenticaonline.com.ar. Santiago, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Lo que nadie te dice, con María Eva Díaz. Mucho más que un programa de información sobre escrituras milenarias, economía global, ovnis, falsa pandemia, nuevo orden mundial, Agenda 2030, salud, narcotráfico, soberanía argentina y muchos temas más. Lo que nadie te dice. Tratando temas con pruebas, sin engaños. Todos los viernes, 22 horas, por www.radioautenticaonline.com.ar.